Por afuera, con Valenzuela, con Godoy, que hoy le tapamos bien con Macha hasta que terminó calambrado. Y tapamos bien ahí, creo que también tuvimos clara nosotros, hicimos el gol y tuvimos dos, la de Marcelo para hacer el 2-0, también tuvimos la de Romero, el cabezazo también solo, así que tuvimos tres claras también, y ya tuvieron las dos que tapó Edu, y también fueron muy incisivos ellos con el juego aéreo. Insistían mucho por esa banda, fíjate que Calen terminó jugando de volante, la verdad que muchos amonestados, tuvimos que hacer cambios, Denis estaba jugando un gran partido, pero bueno, por ahí el tema de las amarillas nos condicionó un poquito, pero bueno, Dami la verdad que entró muy bien, Lucas Velázquez también, Marcelo también, la verdad que los que entraron bien, y bueno, como te digo, Calen hizo un sacrificio después del equipo, fue muy ordenado, y bueno, y Edu cuando tuvo que aparecer, apareció, y bueno, ojalá que podamos seguir en esta senda. Hoy dimos un pasito importante. Bueno, ahora trabajar el partido el fin de semana en Posada. Se dio un cambio de esquema, Manuel, pero la entrega del equipo la misma, todos van a buscar el arco, ¿no es cierto? Sí, una garra impresionante, la verdad que se cambió el esquema. Hoy veníamos jugando siempre por los 3-3, sabíamos que ellos jugaban con el tren en el fondo, que metían mucha gente en el medio, que metían de repente jugábamos mano a mano 4 delanteros de ellos, tenían 4 delanteros, jugábamos mano a mano atrás. Pero la verdad que por duelo Luca Noguera atrás, hoy un animal, igual que Popo. Y bueno, y los centrales también, hasta que estuvo Romero, estuvo bien, Nico apareció después de mucho tiempo y la verdad que fue un gran partido. Bueno, también me imagino que este partido especial para Seba, aparte del cuerpo técnico que quedó en Posada, ¿no es cierto? Sí, mandarlo un saludo grande a Seba, mucha fuerza de acá, que hoy los chicos la verdad que le rindieron un homenaje por la pérdida irreparable de sus padres, y bueno, era el triunfo para él. Bueno, que el mensaje para el hincha, Manuel, que imagino en una fiesta seguramente el domingo. Me imagino, porque la verdad que muchísima gente me mandó mensajes en privado, alentando, apoyando, dando fuerza, y la verdad que eso te da mucha fuerza para seguir, porque la verdad que hoy era un partido durísimo, venir a jugar de visitante contra un Bandillú que viene de no perder, creo que hace un año que no pierde con Fabián, y vinimos y ganamos acá, la verdad que eso nos deja muy contentos. Listo, muchas gracias.